Tenemos una nueva jornada informativa en CNC Matinal. Hoy jueves 31 de julio se ultiman los detalles para dar inicio a la primera legislatura presidida por la congresista Ana María Solórzano. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver juntos los titulares del día. Pleno del Congreso sesionará el próximo 5 de agosto a fin de aprobar el cuadro de comisiones para el periodo 2014-2015. Primera reunión sostuvieron integrantes de mesa directiva, analizaron temas administrativos y en próximos días se fijará la fecha de presentación del nuevo gabinete. Trabajo coordinado entre Parlamento y autoridades regionales y locales, adelanta segundo vicepresidente del Congreso. Más de 500.000 de personas visitaron las diferentes sedes del Congreso de la República en los últimos 12 meses. Fondo Editorial del Congreso presentó recopilación de obras del historiador Pablo Macera. Vamos al desarrollo de las noticias. El próximo martes 5 de agosto tendremos pleno. Su agenda será aprobar el cuadro de comisiones para el periodo legislativo 2014-2015. Tenemos una nota al respecto. El Pleno del Congreso de la República, bajo la conducción de su presidenta Ana María Solórzano, sesionará el próximo martes 5 de agosto con la finalidad de aprobar el número, denominación y cantidad de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2014-2015. De acuerdo a la citación suscrita por la Oficialía Mayor del Congreso, la representación nacional se reunirá a partir de las 12 horas en el hemiciclo de sesiones. Previamente, se reunirá la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo del Parlamento a las 10 y 11 de la mañana respectivamente, con el fin de coordinar ese mismo tema. Según el artículo 34 del reglamento del Congreso, el Pleno aprueba el cuadro de conformación de comisiones dentro de los 5 días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia, que se elige por todo el periodo parlamentario, informó Central de Noticias del Congreso. Bueno, y ayer se produjo la primera reunión de coordinación de los integrantes de la mesa directiva del Congreso que preside Ana María Solórzano. En la cita se analizaron temas administrativos y la fecha de presentación del nuevo gabinete ministerial. A continuación, el informe. La primera reunión de la nueva mesa directiva del Congreso de la República 2014-2015 se realizó para tocar temas de manejo administrativo del Parlamento y para acordar funciones de los vicepresidentes. Así lo dijeron el primer vicepresidente congresista Modesto Julca Jara y la tercera vicepresidenta del Parlamento, Esther Capuñay Quispe. Sí, básicamente la primera reunión de la mesa directiva ha sido para ver las funciones de cada vicepresidencia, cuáles son las áreas que va a tomar cada vicepresidencia, y también hemos adelantado priorizar algunos temas para la agenda del Pleno del Congreso. Asimismo, se pronunciaron sobre la presentación del nuevo gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez, en el Congreso de la República, donde se espera el tan esperado voto de confianza luego de un saludable debate. Dicha exposición aún no tiene fecha definida y tendrá que ser antes de la tercera semana de agosto. Las bancadas que representan los vicepresidentes aún no tienen un voto definido. Nosotros creo que tenemos hasta el 21, que es el plazo que vence de los 30 días para que se pueda presentar el pedido de confianza. Esperemos que en los días previos podamos estar llamando al Pleno de acuerdo a lo que se coordine, que la presidenta coordine con el Ejecutivo y que ahí pues se pueda conocer ya con más amplitud las propuestas y el mensaje que el presidente ha dado a conocer. Creo que corresponde a los sectores, sobre todo a los ministros, dar a conocer en forma específica, ¿no?, las propuestas que el presidente, repito, ha dado hoy. Nosotros como bancada todavía no nos hemos reunido, vamos a evaluar todos los puntos y vamos a evaluar también si se le da el voto de confianza al nuevo gabinete Jara. Informó Yaceli Mirabal, Central de Noticias del Congreso. El primer vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca, asumió el compromiso de fortalecer las instituciones, así como el control y la fiscalización, con el objetivo de emprender una lucha eficaz contra los casos de corrupción. También se comprometió a mejorar la función de representación de sus colegas. Escuchemos. Bueno, esperando, creo que esto es una fiesta democrática que se desarrolla en el Congreso.
Esperemos que la decisión mayoritaria pueda apoyar la lista que estamos, en la que estamos participando, ¿no? Y la idea, y esto que quede claro, es que nosotros tenemos una propuesta para poder recuperar la institucionalidad del Congreso, fortalecer su participación, hacer un trabajo político más intenso, que tiene que ver básicamente con la continuación de una serie de políticas económicas que creemos que es importante se puedan implementar para lograr que el crecimiento económico que ha tenido el país tenga un correlato con un crecimiento sostenible. Y ahí viene la necesidad de implementar una serie de leyes en el aspecto económico, en el aspecto básicamente de desarrollo productivo, desarrollo rural, los temas que tienen que ver con los casos de corrupción, el aspecto que tiene que ver básicamente hoy día con la necesidad de fortalecer las instituciones que deben luchar contra la corrupción, comenzando desde el Congreso, la Fiscalía, Poder Judicial, Contraloría. Creo que por ahí hay una agenda, como lo ha manifestado la presidenta que va en nuestra lista, Ana María Solórzano, para trabajar una agenda parlamentaria de consenso con todos los grupos políticos, y también propuesta nuestra es fortalecer el trabajo de las comisiones especializadas del Congreso, que deben tener una actividad y un fortalecimiento que permita que las propuestas legislativas de todos los grupos y de los congresistas sean consensuados, sean trabajados con prioridad, y a la vez también coordinar con el Ejecutivo y con las otras instituciones que tienen iniciativa legislativa para que sus propuestas puedan ir a las comisiones especializadas. Y quiero que quede claro que nosotros no vamos a aceptar ni permitir que el Congreso sea una mesa de partes, como se dice el Ejecutivo. Eso no va a suceder. Va a haber un trabajo coordinado, consciente, pero sobre todo en fortalecimiento y recuperación de la institucionalidad, y sobre todo el respeto que debe tener el primer poder del Estado. Muchísimas gracias. En otro momento, el segundo vicepresidente del Parlamento, Norman Lewis, dijo que la nueva mesa directiva trabajará coordinadamente con las autoridades regionales y locales para conocer sus necesidades y gestionar ante las instituciones correspondientes. Tenemos la... Pero creo que ha sido un mensaje alentador. La población necesitaba de una otra manera un poco conocer qué se está haciendo por temas tan importantes como el tema de salud, educación, y la propuesta que viene, anunciar el incremento de medio punto del PBI en educación significa realmente una información alentadora, una propuesta alentadora para resolver un problema que es sumamente importante para que pueda este país, nuestro país, proyectar un desarrollo a futuro. Hablar de 4.000 millones en educación y 1.500 millones en infraestructura para educación significa un impulso sumamente importante que hay que canalizarlo bien y potenciarlo. Hablar de mejoras salariales para los profesores, oportunidades de evaluación que le den una mayor calidad, mejor preparación para nuestros educandos, ese es el aliciente que tenemos. Lo que debemos ver es que miremos esa inversión, esa proyección a nivel horizontal, pensando en quiénes son los que más necesitan. A veces los más alejados son los que menos reciben. En salud se plantean medidas similares con montos de 2.500 millones en inversión. El tema de la lucha contra el cáncer, el tema del CIS y la proyección de cobertura. Creo que es importante, sobre todo por los complementos que se pretenden hacer en cuanto a construcción de infraestructura hospitalaria y la implementación de los mismos. El Hospital del Niño ojalá que sea uno de los primeros, porque ese es casi como un clavo en el zapato que tenemos, ¿no? O sea, creo que el gobierno debe incidir en ese tema. Temas de infraestructura para el desarrollo son fundamentales. El tema de infraestructura de conectividad y caminos, de carreteras, el tren que va hasta Huancavelica. En la selva nos ha faltado un poco de información, siempre nos toca muy poco, la hidrovía no es suficiente para lograr lanzarnos hacia afuera. Creo que tenemos que pensar en un proyecto que puede complementarse, un proyecto de conectividad como es el ferrocarril Iquitos-Yurimaguas, porque en el resto del país tienen la posibilidad de contar con carreteras, como ha mencionado, que más del 85% se ha recuperado y esperan completar a fin de año, a fin de periodo. Esto nos vislumbra una proyección interesante. Hay temas de la lucha contra la corrupción fundamentales que se han mencionado, donde el Congreso va a tomar parte. Uno de los temas también que preocupaba es definitivamente el tema de seguridad ciudadana. Existe un plan nacional 2013-2018. Se están creando nuevas direcciones, en este caso dirección contra el tráfico de terreno, seguridad ciudadana. Y también el presidente ha anunciado el incremento de más personal policial. Creo que es fundamental porque ese es un tema de sensibilidad a flor de piel de la población. Y creo yo que el primer paso dado
de tener un ministro de campo es importante porque la gente lo siente así, lo percibe así, el comentario es así. Falta complementarlo, faltaba con medidas importantes que le den sustento al accionar de una cabeza de sector que es el ministro del Interior, y que tenga el apoyo con toda la inversión que ha mencionado en equipamiento, helicópteros, tanto para acción interna como para acción contra lucha contra el terrorismo. Ese trabajo que hay que desarrollar, donde es importante que se incorpore realmente a los gobiernos locales y regionales y a la población como parte de este accionar. La población necesita sentirse tranquila y creo que es un buen paso, un buen aliciente que podemos tenerlo en cuenta. El tema de la descentralización es fundamental, completar este proceso y fortalecer a las regiones y a los gobiernos locales y regionales, pero bajo la tónica de un control también paralelo que permita verificar que la inversión en cada región y el uso de los dineros públicos sea realmente adecuado. Creo que ha sido un resumen de 1 hora y media aproximadamente, que seguramente será analizado un poco más en detalle cuando tengamos el acceso a la revisión, pero creo que la población puede tener por lo menos la expectativa y la fe de que el desarrollo que se ha venido haciendo, que se ha logrado mantener a pesar de la desaceleración, tiene una contrapartida inmediata, una respuesta inmediata en medidas que pretenden darle tranquilidad a la población, al empresariado, con el tema de diversidad productiva, que es fundamental para que el empresariado tenga la tranquilidad de desbloquear toda esa tramitología que a veces bloquea, para la redundancia, obstruye, atrasa las inversiones. Es importante todo eso, hay que poner en práctica lo que se ha dicho, que es lo más importante, o sea, lo del papel es importante, la acción, la ejecución es mucho más importante y hacia ahí estamos para apoyar también en este desarrollo del país. La tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuyay, reiteró que esta nueva mesa directiva trabajará para los 130 congresistas, coordinando temas relacionados al desarrollo del país, así como defender la autonomía del Congreso de la República. Veamos. La mesa directiva, nosotros como vicepresidentes tenemos toda la disposición y toda la voluntad de poder trabajar en coordinación los 130 congresistas, porque en principio debemos defender la autonomía de esta institución, el Congreso de la República, y lo más importante tiene que ser la coordinación. Hay una agenda muy recargada, pero vamos a trabajar los temas que debamos de ver en este periodo legislativo. Vamos a otro ámbito de la información. Más de 500 000 de personas visitaron las diferentes sedes del Congreso de la República en los últimos 12 meses, ya sea para conocer sus instalaciones como para realizar algún trámite o pedido. Veamos el informe preparado por un equipo de CNC. Según la Oficina de Gestión de la Informática y Estadística del Congreso, el Palacio Legislativo recibió la visita de 81.175 personas, con la finalidad de conocer sus instalaciones en el marco del programa de visitas guiadas. Otra sede, hasta donde llegó el público, fue el edificio José Faustino Sánchez Carrión, del Jirón Azángaro. 50.237 peruanos acudieron hasta ese local para realizar diferentes trámites. Los otros edificios del Congreso que fueron visitados por un gran número de ciudadanos para realizar gestiones de diversa índole fue el edificio Luis Alberto Sánchez, del Jirón Guayaga, con 38.753 personas, y el hospicio Ruiz Dávila, del Jirón Ancas, con 35.057 visitas. Luego, el edificio de administración Valentín Paniagua, del Jirón Carabaya, tuvo 17.754 visitas, y el edificio Roberto Ramírez del Villar, del Jirón Junín, recibió 17.423 personas. Entre tanto, el Museo de la Inquisición y otras sedes del Palacio Legislativo fueron figuras de admiración por 229.000 personas, entre nacionales y extranjeros, que se quedaron maravillados por su belleza arquitectónica y tradicional. A continuación les presentamos nuestro bloque Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede visitar la biblioteca. La histórica biblioteca del Congreso de la República está a su disposición. El público en general tiene al alcance una colección de más de 120.000 libros. Ciencias políticas, historia, derecho parlamentario, además de arte y literatura, son algunos de los temas que posee el Fondo Bibliográfico del Parlamento Nacional.
servicio de la comunidad desde su inauguración el 26 de julio de 1943, la antigua biblioteca pública de la Cámara de Diputados nació en un momento trágico para Lima. Debido al incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943, Lima se quedó sin un centro de ilustración y de conocimiento, obligando a los parlamentarios de la época a inaugurar otra que estaría a cargo de la entonces Cámara de Diputados. La Biblioteca César Vallejo se encuentra ubicada dentro del Palacio Legislativo. Aquí los trabajadores del Congreso pueden acceder a miles de textos relacionados a la vida legislativa del país. Además, la Biblioteca del Congreso cuenta con un anexo para la atención al público. Estudiantes y profesionales de diversas especialidades diariamente hacen uso de libros, diccionarios y enciclopedias, además de CD-ROM, revistas y un amplio archivo de diarios que datan del siglo XIX. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Jirón Huallaga 364, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Los servicios gratuitos que se brindan son lectura en sala, fotocopias del material consultado, entre otros. Finalmente, puedes hacer uso del catálogo en línea, al que puedes ingresar a través del portal del Congreso. No dejes de visitar esta joya histórica del Congreso de la República, puesta al servicio de la ciudadanía en general. En punto de la mañana y les comentamos que la pregunta del día ya está publicada en nuestra cuenta de Twitter. Presidente Humala exhortó al Parlamento debatir y aprobar la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Cree que se evitará la impunidad. Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Bien, hacemos una pausa y regresamos con más información en CNC Matinal. No se muevan, volvemos. Retomamos la información en CNC Matinal y la congresista Marisol Espinosa destacó los anuncios del incremento de cobertura de salud, el aumento de pensiones a los jubilados de la ley 19990 y una importante inversión para la construcción de la infraestructura vial. Escuchemos. Creo que es importante destacar el tema de los 14 colegios de alto rendimiento a nivel nacional que ha anunciado el presidente en el tema de salud, la cobertura, la ampliación de salud, fundamentalmente el tema de atención a nuestros adultos mayores, nuestros jubilados de la 19990, un incremento que realmente no solamente era un tema de justicia, sino que un tema postergado por muchos años. Creo que estos temas son importantes y para el tema de la reactivación económica, el tema de la depreciación que permita generar mayores inversiones en el sector construcción y en lo que se refiere, bueno, el presidente ha enumerado las principales obras en las que se ha empeñado el gobierno, como es el metro, como es el gasoducto del sur, la refinería de petróleos de Talara, y creo que va a seguir avanzando ahora en temas más concretos, centrándose en la infraestructura de educación, colegios, y en la carretera de la longitudinal del centro. Congresista, lo que hemos visto en el tema también de seguridad ciudadana, sabemos que existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2013 al 2018 y lo que en una de las medidas también que se va a incrementar a efectivos policiales que puedan
El presidente ha anunciado la incorporación de 30.000 nuevos policías que se van a integrar al sistema, y no solamente al sistema de seguridad, sino además ha anunciado nuevas unidades especializadas en policía, como es uno de los mayores problemas que hemos tenido, el tráfico de terrenos o el tema de seguridad en lo que se refiere básicamente a tráfico o trata de personas. Bueno, y por otro lado, el planteamiento realizado por el Ejecutivo sobre una nueva redistribución de canon minero y el impulso de la diversificación productiva que nos permitiría ingresar a la industrialización en el país son muy buenas noticias para los inversionistas. Así lo aseguró el legislador Virgilio Acuña. Tenemos la nota. Yo creo dos aspectos para mí. Primero es ese tema de la nueva distribución del canon minero, porque de esa manera la riqueza de todos se puede distribuir mejor. Y segundo, creo que es muy importante también el anuncio del plan de diversificación productiva, porque de esa manera el país entrará a una segunda etapa de desarrollo que será a través de la industria, la industrialización, la productividad, la investigación, el desarrollo. Me parece al final un mensaje de esperanza y positivo. Pero que apunta, según dijo el presidente Humala, a que el 2021, hacia el bicentenario, tengamos un país sin pobreza extrema, ¿no? y sin niños en una situación bastante, digamos, difícil. Claro, cuando él habla de educación, de salud y seguridad, está hablando de una política de largo plazo. Tal vez corresponde ahora al Congreso desarrollar esas ideas y desarrollar esos proyectos que son de largo plazo. En el tema específico de educación le corresponde al Congreso desarrollar la parte inicial, de primaria, secundaria o a cada ministerio en todo caso, pero me parece que el presidente da un mensaje de muy largo plazo que tiene que ver con la niñez, la salud, la educación y la seguridad. Conciliador, porque al inicio de su disertación empezó haciendo un llamado a todos los grupos políticos. Por supuesto que es una propuesta de conciliación entre todos, pero sin embargo, yo creo que esa conciliación debiera primero darse en su partido político, ¿no? Ahí es donde uno debe buscar la unidad de todos los unidades políticos, pero en general creo que este mensaje ha sido un mensaje de muchos ofrecimientos, muchas ofertas, y que le toca ahora al primer ministro o a la primera ministra desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Ojalá que esta propuesta pueda ser bien ejecutada por la primera ministra. Estos proyectos en inversiones que ha anunciado hoy, por ejemplo, para el tema de reactivación de la vivienda y otros más, ¿cree usted que deberían ser presentados cuando la jefa del gabinete venga a solicitar su cuestión de confianza? Ha anunciado inversiones en vivienda, inversiones en seguridad, inversiones en educación, inversiones en salud. Esperemos que cuando venga la primera ministra encontremos totalmente desarrolladas esas propuestas. Pero en general, como se trata de un mensaje del presidente, uno espera solo propuestas generales y que sea la primera ministra la que desarrolle cada una de estas propuestas. Digamos, es un mensaje esperanzador entonces. Un mensaje que sobre todo tiene una visión de largo plazo. El presidente ha hablado de una visión al 2021, ha hablado de una visión de cuidar la educación, la salud desde la fecha del nacimiento de los niños, y creo que eso sí es mirar a largo plazo. Los detalles, como digo, corresponde a cada ministerio y corresponde al Congreso también apoyar y para que el desarrollo de esta propuesta. También en largo plazo buscar una conciliación en todos los peruanos, porque lo que se requiere es que todos podamos coordinar y no tengamos esos frentes internos que hacen daño al país. Le agradezco mucho. Muchas gracias. 8:11 de la mañana les contamos que el congresista José Urquizo se reunió con dirigentes de asentamientos humanos de Villa El Salvador, Pachacamac y Manchay. Ellos expusieron la problemática que atraviesan por la falta de titulación y saneamiento de sus terrenos. Escuchemos. Continuando con su trabajo sobre las políticas de saneamiento y formalización de la propiedad, el congresista José Urquizo escuchó las demandas de los dirigentes y propuso realizar un ordenamiento territorial para facilitar el proceso de la titulación de sus respectivos predios. Estamos ante un problema de saneamiento físico legal en todo el país. El Perú ya está superando los 31 millones de habitantes. Prácticamente un 30% está concentrado en Lima metropolitana y Lima provincia. Es una realidad. No nos gustaría que estemos ante ese escenario territorial, de ocupaciones, en fin, pero es una realidad, ¿no? Eso significa que la población ha crecido y que requiere su reconocimiento de su título de propiedad. El representante de COFOPRI, Alejandro Gil, señaló que su institución viene trabajando y evaluando los diagnósticos realizados en los diferentes asentamientos humanos de Lima y Callao, que permitirán agilizar los procesos de formalización de terrenos. Pero sin embargo ya tenemos un bosquejo de este informe
ya el bosquejo ya lo tenemos elaborado, está para afinar con algunos puntos, de repente si nos apoya con esta información que estaría pendiente, para poder nosotros ya elevarlo a nuestros superiores jerárquicos, a fin de que se analice esta problemática. Los funcionarios de COFOPRI se comprometieron a presentar un informe y entregarlo a las autoridades para buscar darle una solución a los casos presentados. El legislador Urquizo anunció que visitará el próximo sábado 26 y domingo 27 los asentamientos humanos para conocer la verdadera problemática de los pobladores, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Uno de los temas más relevantes en los anuncios del mensaje presidencial ha sido el incremento del presupuesto para educación, salud y seguridad. Sobre ello nos da mayores detalles el congresista Sergio Tejada, que está acompañado ya de nuestra compañera Mónica Paredes. Vamos a enlazarnos con ella entonces. Buenos días, Mónica. Karina, buenos días. A esta hora de la mañana nos encontramos con el congresista Sergio Tejada, quien nos atiende muy temprano en su oficina, con quien vamos a conversar sobre algunos temas del mensaje presidencial del 28 de julio. Buenos días, congresista. Bienvenido a CNC Matinal. Y queríamos conversar sobre algunos puntos pues, que tocó el presidente de la República en su mensaje al Congreso de 28 de julio, como es este incremento en el tema educativo que muchos han destacado. Sí, bueno, el discurso ha tenido tres ejes claros: educación, salud y seguridad. En el tema educativo creo que ha habido anuncios sumamente importantes. Primero, incrementar el presupuesto público para educación en 0,5% del PBI. ¿Qué es lo que viene pidiendo el Acuerdo Nacional desde hace una década? Y no se había cumplido hasta el momento. Si bien nosotros en los años anteriores habíamos tenido incrementos significativos del presupuesto, esta es la primera vez que se cumple con esa meta y se cumple además con 4 ejes bastante claros, ¿no? Primero, la carrera magisterial, que tiene que ver con capacitación docente, con mejores remuneraciones docentes. Después con infraestructura, porque tenemos todavía una brecha importante de infraestructura. También tenemos que abordar el tema de la calidad educativa y de la gestión educativa. Entonces son estos 4 ejes que se van a repotenciar para estos 2 años finales y que creo que van a dar muy buenos resultados en materia educativa. En este tema salarial, bueno, ahí se van a invertir en 1.000 millones, ¿no? Me imagino que los profesores también estar contentos por este lado, ¿no? Y aparte, bueno, hace 10 años que no se hacía pues este nombramiento también de docentes. Así es, estamos hablando de nombramiento de docentes, estamos hablando de nuevos concursos para la carrera magisterial, de incrementos, también a través de bonificaciones especiales, por ejemplo, los maestros que están en la zona del BRAEM, que ya han venido recibiendo algunas bonificaciones. Hubo un incremento que aprobó el Congreso de la República. Ya ha habido algunos incrementos, van a haber algunos incrementos adicionales, ¿no? Entonces, creo que se están abordando los problemas educativos en todas sus dimensiones y esperemos que esto dé buenos resultados. Y para salir de la pobreza, qué importante es el tema de la educación y el tema de la salud también. El capital humano es fundamental, claro, porque a esto además hay que sumarle Beca 18. Todos los programas de becas que se están dando, y anunció el presidente que se va a pasar los 50.000 becarios, que es un número importantísimo, y además en las zonas más necesitadas del país. Entonces son jóvenes que van a regresar, retornar a sus localidades ya con capacidades profesionales que van a poder aplicar al desarrollo local y nacional. Y se podrán también en funcionamiento 14 colegios de alto rendimiento, también se ha anunciado, importante para que no solamente digamos esté centralizado, que tenemos el colegio mayor, presidente del entonces Perú, ya en las regiones también. Sí, efectivamente, creo que es una buena iniciativa, porque estos colegios de alto rendimiento recogen a los primeros lugares de todos los colegios públicos, ¿no? Entonces tiene centros de excelencia y poco a poco todos los colegios deberían convertirse en centros de excelencia, pero estamos partiendo por estos 14 colegios. Tema de salud. Otro punto importante que el presidente ha indicado que se va a velar desde que la madre está gestando, ¿no? Hasta los niños que están en pobreza también, digamos, los primeros meses. Hay el tema de desnutrición también, congresista, que también está abarcando acá en este tema de salud. Así es, en salud también hay un presupuesto bastante importante. Estamos en el marco de la reforma de salud. Hay una serie de medidas que ya han ido saliendo en los últimos meses en el marco de esta reforma, pero para resumir, de lo que se trata es de atender
a las personas durante todo el ciclo de vida, en especial en los primeros años. Por eso la madre gestante y la primera infancia son una prioridad. Estamos hablando de kits para las madres, para que puedan tener pañales, etcétera. Estamos hablando de universalizar el seguro de 0 a 5 años. Estamos hablando también de que vaya aumentando la cobertura para los escolares, para ir también hacia la universalidad en el aseguramiento en salud. Y esto se suma a una serie de medidas también que van a mejorar la calidad de vida, la prevención. Por ejemplo, en el tema de cáncer, el plan Esperanza. Esperanza Móvil, que también ha anunciado. Exactamente, de Esperanza Móvil, para poder hacer una detección temprana, para que se pueda atender la población. Entonces, básicamente lo que se quiere es poder atender durante todo el ciclo de vida en salud y que el seguro vaya llegando a la universalidad, ¿no? Y estos dos puntos que estábamos hablando al principio, que le decía, el tema de educación, tanto el tema de salud, los dos son temas importantes y fundamentales para salir definitivamente de la pobreza. Así es, son ejes fundamentales que han tenido que ser abordados por todos los países que han alcanzado el desarrollo. Con este tema de seguridad ciudadana también es otro de los puntos que la población está pendiente y de lo que ha indicado el presidente, ¿no? Sí, es otro de los temas sensibles. El presidente ha hecho varios anuncios. Hay algunos que no son tan tangibles porque tiene que ver con mayores recursos, con mayores oficiales, o mayor dotación de oficiales en las calles, con patrullas, con helicópteros, que a veces la gente dice, bueno, pero están habiendo más en las calles, no sabemos si esto da resultados. Pero yo creo que sí, vamos a poder ver resultados y además el presidente ha abordado dos temas que son centrales. Ha dicho que se va a crear direcciones dentro de la policía para ver tráfico de terrenos y para ver el problema de las mafias de construcción civil. Y creo que a veces no vemos la importancia de abordar esos aspectos. En las zonas periféricas del país, en los asentamientos humanos, el problema del tráfico de tierras es un problema central de inseguridad. Central, donde están habiendo además mafias organizadas, claro, con sicarios, con una serie de problemas que afectan un tema muy sensible, que es el derecho a la vivienda de las personas. Entonces creo que ahí se va a poder reducir la inseguridad. Y por el otro lado, con las mafias de construcción civil que extorsionan muchas veces a las empresas constructoras y que también a partir de ahí hay ajustes de cuentas. También el actual ministro de Trabajo ha indicado también que se va a ver este tema desde su ministerio, José Freddy Otárola. Claro, es un problema también que corresponde al sector trabajo. Entonces creo que son dos ejes fundamentales que tenemos que atacar para mejorar las condiciones de seguridad de la población. Reformas políticas también, otro punto importante, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Sí, esta fue una promesa nuestra desde campaña. Que se aprobó en la Comisión de Constitución. Exactamente, le hemos estado impulsando, se aprobó en la Comisión de Constitución, si no me equivoco se aprobó en primera votación en el Congreso de la República, pero después no contamos con el voto de la representación parlamentaria y eso ha obligado a que lo volvamos a poner a colación, ¿no? Tiene que aprobarse la imprescriptibilidad, tiene que sumarse una serie de medidas que están dando desde los diferentes poderes del Estado. Ahora, por ejemplo, la Contraloría puede congelar una cuenta o puede solicitar que se congele una cuenta de un gobierno regional que tiene indicios de actos de corrupción. Entonces, esto lo deriva al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía procede al congelamiento y después el Ministerio Público tiene que actuar para llevar adelante el proceso. Entonces, hay un trabajo coordinado y ahí el Parlamento también tiene que cooperar, ¿no? Y este tema de este proyecto de ley también de la no reelección de los presidentes regionales que también ha quedado pendiente. Ha quedado pendiente y como es reforma constitucional requiere dos votaciones en dos legislaturas. En dos legislaturas. Y se tendría que hacer ahora y en la siguiente. Sí, si no ya no nos va a dar tiempo en este periodo legislativo, pero yo confío en que las fuerzas políticas van a estar de acuerdo. Me parece que es una medida bien importante, así como el presidente está 5 años, no puede tener una reelección inmediata. Igual debe ocurrir con los gobiernos regionales, sobre todo ahora que hemos conocido de tantos problemas con el manejo de recursos. Y sobre este tema, congresista, hay algunos de sus colegas también que han indicado que si bien es la no reelección de los presidentes regionales, también se debería dar o se debería medir con la misma vara también a los alcaldes que manejan mucho más dinero, algunos, que los gobiernos regionales. Sí, yo creo que sí, porque también hay problemas a nivel de alcaldías. Se habla de un 90% de alcaldes investigados, ¿no? No sabemos todavía si están con un proceso, con responsabilidad, pero nos da una señal de que tenemos que mirar muy bien cómo se están utilizando los recursos públicos al interior del país, ¿no? Y eso lleva otro tema también que ha propuesto el presidente que tiene que ver con el canon. La distribución, la redistribución interna del canon, porque muchas veces... Que en los próximos días ha indicado que se va a presentar el proyecto de ley.
Así es, y tiene que tener una discusión amplia dentro del Parlamento, porque muchas veces los recursos del canon son altísimos, pero se quedan en la capital de provincia, la capital de región, y no llega a los lugares más necesitados. ¿Y las fuerzas políticas se van a poner de acuerdo para elegir al defensor del pueblo? Yo espero que sí. Hemos demostrado bastante madurez para elegir al Tribunal Constitucional. Fue un acto bastante positivo del Parlamento y ahora tenemos que mostrarlo nuevamente para el defensor del pueblo. Congresista, una última consulta para terminar esta entrevista. Algunos líderes políticos han indicado que el mensaje presidencial es populista. No, para nada. Es un mensaje que muestra que seguimos en una línea de respeto de los indicadores macroeconómicos, del equilibrio fiscal, pero el Perú es un país que tiene hoy día más recursos, que ha incrementado bastante su presupuesto público y que el presupuesto público tiene que indicar prioridades. Y las prioridades esta vez han sido educación, salud y seguridad. Yo espero que el siguiente gobierno siga manteniendo las mismas prioridades, porque solamente así vamos a poder cumplir con el acuerdo nacional y con las metas que nos habíamos planteado como país, ¿no? Aquí no hay como país también hace el bicentenario, congresista, que también. Sí, eso me ha gustado mucho el mensaje del presidente, que ha hablado reiteradamente del bicentenario, cómo queremos el Perú cuando cumplamos 200 años de independencia. Reducción de la pobreza. Yo creo que tiene que ver con la reducción de la pobreza, con la inclusión social, con los niveles de acceso a la salud, a la educación, etcétera. Muchísimas gracias, congresista, por la entrevista para CNC Matinal. Esto es lo que podemos informar. Karina, contigo en estudios. Bien, gracias, Mónica, por la información. Era entonces el análisis sobre el mensaje presidencial el día 28 de julio aquí en el Parlamento. Bien, vamos con más información. El Fondo Editorial del Congreso presentó el primer volumen del libro que recopila las obras escogidas del historiador y escritor Pablo Macera. Veamos. El documento recopila 15 ensayos en un primer volumen de los 3 que editará el Fondo Editorial del Congreso que preside el congresista Modesto Julca Jara. Por su parte, el historiador y vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Manuel Burga, manifestó su satisfacción por participar en la presentación del libro de un maestro como Macera, a quien muchos jóvenes de su época lo vieron como un guía. Burga consideró que Macera era un claro ejemplo de quienes conformaron la generación del 50 y que a su criterio, con la presentación de su obra, el historiador da un gesto de transparencia y coraje intelectual. Mi felicitación al profesor Pablo Macera por esta decisión de publicar sus obras completas. Es un gesto de transparencia, de honestidad y también de coraje intelectual, de mostrarse tal como fue en esos años de gran productividad, creatividad e innovación en el pensamiento historiográfico peruano, entre sus 25 y 39 años de edad. A su turno, Pablo Macera agradeció al Congreso por la publicación de su libro. Recordó que su ingreso a la Universidad Mayor de San Marcos se realizó en plena reforma universitaria, siendo rector en ese entonces el expresidente del Senado, Luis Alberto Sánchez, quien abrió las puertas a todas las corrientes pensadoras. Mi generación nació en 1929, fecha próxima a la guerra con Chile, ocurrida apenas 50 años antes. Nuestra perspectiva no puede ser, desde luego, la misma de grupos generacionales posteriores y más jóvenes. Chile viene desarrollando esfuerzos por definir y mejorar sus nuevas relaciones con Argentina y Perú. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y les presentamos nuestro bloque, el Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede ingresar a la biblioteca del Parlamento. La histórica biblioteca del Congreso de la República está a su disposición. El público en general tiene al alcance una colección de más de 120.000 libros. Ciencias políticas, historia, derecho parlamentario, además de arte y literatura, son algunos de los temas que posee el Fondo Bibliográfico del Parlamento Nacional. Al servicio
servicio de la comunidad desde su inauguración el 26 de julio de 1943, la antigua biblioteca pública de la Cámara de Diputados nació en un momento trágico para Lima. Debido al incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943, Lima se quedó sin un centro de ilustración y de conocimiento, obligando a los parlamentarios de la época a inaugurar otra que estaría a cargo de la entonces Cámara de Diputados. La Biblioteca César Vallejo se encuentra ubicada dentro del Palacio Legislativo. Aquí los trabajadores del Congreso pueden acceder a miles de textos relacionados a la vida legislativa del país. Además, la Biblioteca del Congreso cuenta con un anexo para la atención al público. Estudiantes y profesionales de diversas especialidades diariamente hacen uso de libros, diccionarios y enciclopedias, además de CD-ROM, revistas y un amplio archivo de diarios que datan del siglo XIX. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Jirón Huallaga 364, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Los servicios gratuitos que se brindan son lectura en sala, fotocopias del material consultado, entre otros. Finalmente, puedes hacer uso del catálogo en línea, al que puedes ingresar a través del portal del Congreso. No dejes de visitar esta joya histórica del Congreso de la República, puesta al servicio de la ciudadanía en general. Les recordamos que ya está publicada la pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter. El presidente Humala exhortó al Parlamento a debatir y aprobar la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Cree que se evitará la impunidad. Sus comentarios, #respuesta CNC. Hacemos una pausa y volvemos con más información en CNC Matinal. No se muevan, volvemos. y 39 de la mañana vamos a presentar una entrevista exclusiva con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien estuvo en Lima para participar en la primera reunión de presidentes interamericanos de los poderes legislativos. Habló de muchos temas interesantes. Veamos la nota. Bien, nos encontramos con el secretario general de la OEA, el señor José Miguel Insulza, con quien vamos a conversar sobre este evento, sobre este primer evento interamericano de presidentes de poderes legislativos. Ha sido un evento importante y hubo una mayoría presencia, digamos, de los presidentes de los poderes legislativos aquí en Lima y que, digamos, es un punto de encuentro de aquí para adelante. Bueno, sí, efectivamente, como usted lo dice, creo que un tema muy central aquí ha sido la gran asistencia que ha existido, ¿no? La verdad es que yo le confieso que, dado el poco tiempo, aunque fue preparado, hace solo algunos meses que el presidente Otárola tomó la iniciativa de realizar este encuentro en esta fecha, yo mismo he sido sorprendido por la cantidad de presidentes de parlamento que están presentes, ¿no? Hubiéramos querido que estén todos, pero eso no es posible porque lo que ocurre es que vinieron, por ejemplo, hay un número muy importante de miembros de la OEA. La novedad es que, bueno, los sudamericanos generalmente van, ahora han fallado algunos, pero es una cosa normal, pero la presencia de presidentes de congresos del Caribe es una cosa muy notable y digna de destacar, porque generalmente ellos asisten poco a este tipo de eventos. Por consiguiente, hemos tenido una asistencia de más de 2/3 de los miembros de la OEA, y eso es un éxito, como digo, sobre todo porque es un congreso que queríamos hacer ya,
que se hizo rápido y que justamente por lo tanto da poco tiempo para preparar, y hay gente a la cual ya le coincide con otros asuntos de su agenda, ¿no? En el tema de los discursos que se ha dado durante esta inauguración de este evento, la palabra que más se ha mencionado, democracia. Y los parlamentos, sin duda los parlamentos es importante para tener una buena democracia, digamos, en Latinoamérica y en todos los países. Bueno, yo creo que ciertamente el Parlamento, lo he dicho numerosas veces ya, es de alguna manera, además de su función en la democracia, tiene un carácter simbólico, o sea, es la forma de gobierno democrático es donde existen los parlamentos. En otras formas de gobierno no existen los parlamentos, y eso es lo que hace que el Parlamento sea tan notable, ¿no? Ahora, también es importante señalar, sin embargo, que una tarea muy central de la democracia es fortalecer los parlamentos. Hay países, y en nuestra región a veces ocurre, en que los balances entre el Ejecutivo y el Legislativo son excesivos, o sea, los parlamentos no tienen siempre el acceso a la información necesaria para legislar, etcétera, y hacemos un gran esfuerzo en esa dirección. Y además el tema es que los parlamentos los necesitamos porque los temas internacionales son cada vez más importantes, y la aprobación por parte del Parlamento de tratados, acuerdos, respaldo a negociaciones, etcétera, es muy fundamental para poder llevar adelante la política exterior de los países, ¿no? Acá se ha hablado que los parlamentos pues son la esencia de la democracia, pero aparte también se ha indicado que es muy importante este trabajo de todos los países para poder luchar contra la pobreza, para poder luchar contra el narcotráfico, contra el sicariato. Es importante, digamos, la unión. Bueno, yo creo que las uniones en democracia se forjan a través del diálogo. Y el mejor lugar de diálogo es el Parlamento, ahí donde la gente se conoce, donde conversa, donde discute los asuntos, etcétera. La verdad es que no hay una solución para los temas que usted ha planteado, no hay una solución única, y eso hace más necesario aunar voluntades todavía, porque si cada uno está disparando por su lado, las cosas no van a funcionar. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, sin embargo, los poderes legislativos tienen una aceptación muy baja, y no solamente en Perú, porque salió un estudio de que Perú tenía una aceptación muy baja en Latinoamérica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es esa tarea pendiente que falta desarrollar, digamos, desde el Parlamento hacia...? Yo creo que más que una tarea pendiente hay un tema tanto comunicacional como un tema de roles también. Generalmente la gente, hay un periodo, sobre todo en este periodo de las comunicaciones, en que la gente, por así decirlo, está cotidianamente encima de la política, pero sin mirarla demasiado, digamos, sino que como entonces se crea un cierto clima negativo respecto de, comillas, los políticos. Ahora, el Ejecutivo muchas veces se libra de eso porque es el que hace cosas, es el que ejecuta proyectos, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces cuando se habla de los políticos, en realidad se está hablando del Congreso. Y por esa razón el Congreso debe hacer un esfuerzo mucho mayor, porque carga con el fenómeno natural en la democracia, de que la gente quisiera ver a sus políticos pelearse menos, hacer más cosas, etcétera, y apunta por lo tanto a aquellos que ve discutiendo todo el día. Bueno, es una función, yo creo, natural, y yo creo que ciertamente se puede hacer un mejor trabajo de difusión. Además hay una cosa que es curiosa, que es selectiva. La gente habla de los políticos, pero generalmente su político, o sea, aquel por el cual votan, parece que no cabe dentro de esa visión negativa. Entonces, el Congreso está compuesto desde el punto de vista de la imagen pública de una cantidad de personas que cada uno responden a un grupo distinto de electores, y eso naturalmente hace que mucho se pueda sostener este contrasentido de que no me gusta la política, pero me gusta a un fulano de tal, pero apoyo a un sultano, etcétera. La suma no es negativa para la democracia en general. Si usted percibe ya no el tema general, sino que opina la gente de determinados políticos, aquellos que más le llegan a él, probablemente se encuentre con una suma menos negativa. Y también aquí hay un tema de que se debe fortalecer los partidos políticos también, digamos, para mejorar esta imagen que necesitamos. Yo creo que sí, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en democracia para eso. No hemos dado a los partidos políticos todavía con la mejor manera de lidiar con la nueva era de la comunicación. Antes la gente iba a los partidos porque quería dar su opinión, porque quería sumar su opinión con la de otros y así influir en el gobierno.
Hoy día no necesita ir a los partidos, le basta con sacar su aparato y mandar Twitter, ¿no? Y naturalmente eso también es un desafío para el mundo de los partidos, ¿no? O sea, hoy día hay que buscar nuevas formas de llegar a la gente y mostrarles de qué manera los partidos son el mejor instrumento para agregar opiniones con seriedad para el debate público. Y acá también hay que hablar sobre el tema de la representación también. Acá en el Perú manejamos el Congreso, hay una semana de representación y para que los ciudadanos, digamos, o los políticos estén más cerca de los ciudadanos. Pero, ¿cómo se manejaría, digamos, la representación? Por ejemplo, tenemos 130 congresistas para 30 millones de peruanos. ¿Es muy poco? Mire, yo no sé si será muy poco o mucho, eso lo deciden los parlamentarios. Yo entiendo que hay discusiones para aumentar el número de parlamentarios. También la hay en Chile hoy día, por ejemplo, donde son 120, pero con menos personas, y además hay un Senado. Bueno, en todas partes existe un número. Lo importante es que sean representativos, quiere decir que la gente los conozca, tenga posibilidad de dialogar con ellos y plantearles sus problemas, ¿no? Yo tengo la impresión de que desde ese punto de vista un aumento del número de parlamentarios siempre que sea hecho para tener parlamentarios en territorios más restringidos ayuda bastante al contacto directo entre el elector y el elegido y por consiguiente le permite hacer mejor su función. Pero hay un límite, no puede, o sea, usted me dice, bueno, 130 para 30 millones de habitantes, pero la pregunta es cómo se eligen, cuántos distritos, y de qué manera se puede cubrir mejor el territorio nacional en un país como Perú, que tiene una geografía bastante complicada, ¿no? Y el tema también de la transparencia. ¿Cuán importante es que un político sea transparente hacia el ciudadano? Bueno, yo creo que, mire, este es un tema que yo creo que nosotros en América Latina realmente hemos progresado. O sea, el hecho de que cuando a veces surgen escándalos, bueno, antes esos escándalos no surgían porque la información no estaba. Ahora sí. Ahora la información está. Entonces, en materia de información pública hemos mejorado mucho. Hoy día los ciudadanos saben más de lo que está pasando en sus regiones o en sus países y tienen, por lo tanto, más capacidad de exigir. Hay que seguir en el mismo camino. Hay que seguir permitiendo que todo ciudadano se imponga exactamente de lo que está haciendo su poder, lo que están haciendo sus gobernantes, y por lo tanto usted me dice que se podría cambiar. Yo creo que hay que perseverar en las cosas que se están haciendo. Otro punto importante en este primer encuentro de presidentes de poderes legislativos es el rol de la mujer en la política. ¿Cómo se está viendo el rol en Latinoamérica? Bueno, creo que es insuficiente aún. La cantidad de mujeres que están en los congresos, por ejemplo, no es ciertamente ni la mitad, ni siquiera cerca de la mitad, y eso ocurre en muchos otros niveles de gobierno. Aquí, como usted sabe, concurren dos posiciones, la que plantea la necesidad de una acción afirmativa, es decir, hay que obligar a que el número de congresistas elegidos por un determinado partido sea porcentualmente tal, más 40% mujeres, etcétera. Hay otros que piensan que esto es un proceso que se va desarrollando naturalmente, etcétera. Yo siempre he sido partidario de las cuotas, lo digo francamente. No digo que tenga la verdad absoluta, acepto que esto no es un tema consustancial a la democracia, pero creo que las cosas no se logran si no se imponen determinadas metas. O sea, después probablemente de algunos años, cuando ya esté asegurada la plena participación de la mujer, de pronto se pueda retroceder y cambiar y eliminar esa diferencia. Pero creo que dada la situación actual, que ha progresado muchísimo la situación de la mujer en la política, pero que aún existen dificultades para elegir suficientes mujeres en el Congreso, yo pienso que un sistema de cuota mínima es un sistema razonable. Usted habla digamos... Ahora le reitero que esto no es un tema de los principios, no es que estoy pidiendo yo que la Carta Democrática Interamericana incluya las cuotas. Digo que es un buen criterio, es un criterio sano. Pero me imagino que por esas cuotas, digamos, existe todavía el machismo por este tema, porque algunos dicen... Sí, en realidad, pues yo digo, es que es tan variable eso. Yo creo que efectivamente hay una cierta tendencia a elegir más hombres que mujeres. Hoy día eso es lo que las mujeres no quieren participar en la política. No, yo creo que es lo primero, pero sí es cierto que la mujer en general, y eso es bueno,
tiende a valorar su vida personal a veces más, pues a estar menos dispuesta a sacrificar algunas cosas que son tremendamente valiosas. Por esa misma razón yo creo que eso le traería más equilibrio a la política, probablemente no es una cosa perjudicial, sino que por el contrario, sería hasta beneficioso que gente que tiene una vida más equilibrada, menos obsesionada a un cierto tema, ingrese al mundo de la política, por lo tanto no creo que ese sea un defecto. Bien, inclusión social. Acá hay programas, en el Perú se están desarrollando varios programas para el tema de la inclusión social, para luchar contra la pobreza. ¿Cómo ve usted este trabajo, digamos, que está realizando Perú? Bueno, yo no hablo de países en particular, ¿no? Pero en general yo diría que en América Latina el tema de la lucha contra la pobreza ha sido hasta ahora razonablemente exitoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros el año 2002 teníamos más de 40% de pobres, 43% creo. En América Latina hoy día tenemos 28%. Ha habido un progreso, sin duda. O sea, el crecimiento económico que tuvimos en la década pasada, en la década del 3 al 13, es un crecimiento económico que también bajó hacia la base de la pirámide, y eso es bueno. No obstante, los riesgos todavía existen, porque los programas contra la pobreza son exitosos y sacan a la gente de la pobreza, pero la dejan al borde. O sea, todavía hay más de un tercio de ciudadanos de las Américas que viven entre 4 y 10, en hogares que ingresan entre 4 y 10 dólares diarios. Eso significa que si usted sube un poco los márgenes, ya se encuentra con que son pobres de nuevo. O sea, hay crisis, ya hay gente que cae de nuevo en la pobreza. Y eso es riesgoso. Eso tiene que ver ya no solamente con los programas son exitosos, realmente sacan a la gente de la pobreza, tiene que ver con la desigualdad que impera en nuestras sociedades, que es más difícil de abordar probablemente. Es un tema de derecho, digamos, derechos fundamentales. Usted hablaba también durante su discurso que algunos países, hablando de derechos humanos, algunos países no han ratificado la convención precisamente de este tratado. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, francamente depende de cuál es el cuadro. En la convención el cuadro son los 2 países de América del Norte, 7 u 8 países del Caribe y un país de América Latina, que es Venezuela, que denunció la convención hace poco tiempo. Las razones son distintas, cada país tiene sus razones distintas. Estados Unidos, desgraciadamente, es muy reacio a la ratificación de convenciones internacionales. Y ahí hay un factor complejo. Lo digo porque hay un factor complejo en la convención, que es la existencia de una corte interamericana que es de resolución obligatoria. Y probablemente eso chocaría con grandes aspectos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso ya es un obstáculo preciso y muy importante. Pero además, este problema es que Estados Unidos ratifica muy pocas convenciones internacionales, y eso es lo que es muy negativo, porque vivimos en un mundo en que esto de la igualdad entre los estados para algunos es muy importante. En el caso de Canadá hay un fenómeno, una particularidad que ellos esgrimen siempre. Yo creo que tiene más que ver con la conducta común de los estados de América del Norte, pero la razón que ellos esgrimen fundamentalmente es la razón de la existencia de normas de la convención que según ellos podrían afectar de alguna manera la legislación que ellos tienen sobre derechos reproductivos. Es un tema que estamos conversando con ellos. El Caribe tiene fundamentalmente el tema de la Corte también, porque muchos de los países del Caribe responden a cortes del Commonwealth británico, ¿no? Eso es una realidad. Y el caso de Venezuela fue una discrepancia específica con la actuación de la Comisión de Derechos Humanos, pero que es bien interesante porque como nadie se puede ir de la Comisión de Derechos Humanos, pues la Comisión de Derechos Humanos está en la Corte, está en la Carta de la OEA. O sea, si usted se sale, la única forma que usted tiene es salirse de la Comisión de Derechos Humanos y salirse de la OEA. Como nadie quería hacer eso, a pesar de que sus principales problemas eran con la Comisión, ellos optaron por denunciar la Convención y por lo tanto salirse de la Corte. Yo espero que vuelvan luego, ojalá que recapaciten en esa situación. Muchísimas gracias por esta entrevista al canal del Congreso, y sin duda este evento, este es un primer encuentro que nos imaginamos que de aquí van a empezar a desarrollarse más. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Fue la entrevista con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Y en el fórum sobre la reforma del sector salud se destacó la importancia de seguir implementando políticas públicas que garanticen la atención integral de todos los peruanos. El evento fue organizado por el despacho del congresista César Irupailla. Escuchemos. La salud es un derecho de todos, con igualdad y equidad. Actualmente se viene desarrollando la reforma de salud, que busca para el 2021 contar con un seguro universal de protección sanitaria para todos los peruanos. El conjunto de medidas que se están implementando tienen como visión universalizar la protección social en salud. Nos gustaría mucho que al 2021, que está a la vuelta de la esquina, dentro de 7 años, un hito importante porque el Perú cumple 200 años como república, todos los peruanos cuenten con protección social en salud. El representante del Ministerio de Salud, Edgardo Nepo, manifestó que la reforma de salud permite eliminar restricciones que impidan a las personas ejercer plenamente su derecho de salud y llegar a más población de bajos recursos económicos. Hay todavía más de 6 millones de peruanos que cuando se enferman tienen que hacer una actividad para conseguir fondos y poder financiar los servicios de salud. Lo primero que necesitamos es que los peruanos que no están, estén dentro. ¿Quiénes no están? Los que no tienen DNI, los que hablan otro idioma, los que viven más lejos, los que viven en albergues a donde no puede entrar el sistema de focalización de hogares, las personas privadas de la libertad, los que viven en situación de calle, los mendigos. Todas esas personas que son las más desfavorecidas tienen que entrar rápidamente a estar protegidas. El evento organizado por el despacho del congresista César Irupailla participaron representantes de salud, del Colegio Médico del Perú, del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social y del Voluntariado por Amor al Perú, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. El legislador Roberto Angulo juramentó a los presidentes de las asociaciones de la agricultura y regadío de los 12 distritos de la provincia de Rataz en La Libertad. Tenemos los detalles. La ceremonia de juramentación se realizó en el Museo de las 13 Monedas, en donde los dirigentes aprovecharon para explicarle al congresista Roberto Angulo las principales necesidades de sus comunidades. Angulo se comprometió a gestionar sus pedidos ante las autoridades del Poder Ejecutivo a fin de concretar la construcción de carreteras, canales de regadío, represas y reservorios de agua. El congresista liberteño se comprometió también a trabajar por cristalizar los pedidos que ayuden en el riesgo tecnificado de sus localidades para que dejen de ser considerados distritos de pobreza extrema pese a ser zonas mineras. Y me comprometo a ayudarlos en todos estos planes, en todos estos proyectos. Y si trabajamos todos juntos, con sus autoridades, con sus líderes, vamos a poder realizar este sueño que se llama desarrollo, este sueño que se llama una mejor calidad de vida. Angulo informó que el 7 de agosto se reunirá en Trujillo con el director de Agroideas, quien expondrá sobre los proyectos de elaboración de planes de negocios para los interesados. Informó Central de Noticias del Congreso. Con la finalidad de analizar la posibilidad de convertir el aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial, el congresista Johnny Cárdenas se reunió con representantes del Ministerio de Transportes y de la Policía Nacional. Veamos. En la reunión, el congresista Johnny Cárdenas Cerrón manifestó su preocupación por la falta de infraestructura vial que tiene la región Junín, problema que se agudiza, dijo, por los fenómenos naturales que caen en la zona. Dijo que esta situación obliga a buscar otras opciones de transporte. Se están buscando vías alternas, en este caso el túnel Trasandino, no sé en qué etapa de su ejecución estará. También existen otras alternativas como los aeropuertos. El aeropuerto Francisco Carlet de Jauja, que ya la semana pasada nos presentaron el plan maestro después de 2 años, incluso un poquito más. Bueno, me imagino que ojalá se pueda cumplir. Otra alternativa para la comunicación de la selva es el aeropuerto, en este caso, o aeródromo de Mazamari. Javier Hurtado Gutiérrez, director general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes, sostuvo que para convertir el aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial se requiere una fuerte inversión, debido a que sus instalaciones son precarias. En la actualidad es utilizado para tareas de interdicción. Venimos haciendo un trabajo de desarrollo en aeropuertos en la región Junín
dado la problemática de transporte de la región. Tengo una presentación que me gustaría hacerla para poder visualizar los esfuerzos que venimos haciendo referente al aeródromo de Mazamari. El general José Céspedes Aguirre, director de gestión institucional de la Policía Nacional del Perú, comentó que se tendría que hacer una nueva evaluación y estudiar si procede su conversión en aeropuerto comercial. En tanto, Ivana Yaque Martínez, de Proinversión, dijo que desconocía la existencia de algún proyecto de desarrollo o de la suscripción de un posible convenio con el sector privado, relacionado con el aeródromo de Mazamari y de Jauja. No, este aeródromo, en efecto, en virtud de un convenio del año 1998, está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y en este convenio, con una duración de 30 años, se indica que al cabo de los 15 años, cualquiera de las partes podría solicitar la resolución del convenio. Quiero indicar en este momento que el tema de la transferencia no era conocido por el Comando de la Policía Nacional. En la reunión se dio a conocer que el aeródromo de Mazamari se encuentra en proceso de transferencia al gobierno regional de Junín desde el año 2008, junto con otros 18 terminales aéreos, pero se niega a recibirlo por problemas económicos. Informó Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios respecto a la pregunta del día. Presidente Humala exhortó al Parlamento a debatir y aprobar la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. ¿Cree que se evitará la impunidad? Fiorella Flores nos dice, no creo. Marisol Vargas opinó, la impunidad es algo que debe eliminarse de la política porque todos debemos ser juzgados por los delitos que se cometan. Juan Jolosa comenta, la idea es evitar que la corrupción avance y esta creo que será una solución. Raúl Valareso también opinó, es una manera de reforzar la lucha contra la corrupción, pero esta parece intrínseca a los políticos. Ronald Barandiarán también comentó, es difícil creer que esto va a limitar la impunidad después de todo lo que ha pasado en el país. Y Sebastián también comenta, lo mejor sería que sí, ya es hora. Bien, gracias por acompañarnos, pero antes les comentamos que ya se ha emitido la resolución de designación número 135-2014 que pues designa a nuestro amigo y ex compañero de trabajo, el señor Alfonso Adriancén, como secretario general del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Desde aquí le deseamos los mejores deseos y augurios en su nueva labor. Bien, ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana muy temprano. Pleno del Congreso sesionará el próximo 5 de agosto a fin de aprobar el cuadro de comisiones para el periodo 2014-2015. Primera reunión sostuvieron integrantes de mesa directiva, analizaron temas administrativos y en próximos días se fijará la fecha de presentación del nuevo gabinete. Trabajo coordinado entre Parlamento y autoridades regionales y locales. Adelanta segundo vicepresidente del Congreso. Más de 500.000 de personas visitaron las diferentes sedes del Congreso de la República en los últimos 12 meses. Fondo Editorial del Congreso presentó recopilación de obras del historiador Pablo Macera.